Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy traemos un video de temas que hemos tocado en el pasado, pero ya después de mucho tiempo y esperando que el algoritmo sea benévolo con nosotros, de los ciclos del clima. Y decimos ciclos porque después de ver cosas, leer de cosas que pasaron en el pasado, vuelven a repetirse y siempre hemos hablado de la amnesia colectiva, ¿no? Cómo el sistema logra que generaciones no conozcan qué pasó en el pasado y cuando viene un fenómeno de estos de cambio atmosférico, de cosas que se ven, que no se veían o que no sabías que habían pasado, entonces se juega la carta de la incertidumbre. Pero cuando pones en perspectiva que cosas se repiten en ciclos que han pasado, ya entonces tenemos una nueva perspectiva. Y hay un fenómeno del que se ha hablado y probablemente muchos de nosotros tenemos en nuestra cabeza, que es el fenómeno del niño y la niña. Lo hemos explicado en el canal ya tal vez un par de años atrás, pero en este mapa se explica muy bien. Acá te están diciendo que las condiciones de la niña, estuvimos en condiciones de la niña del 2020 al 2023, 3 años seguidos, donde las aguas del Pacífico se enfrían, como ustedes pueden ver aquí en el mapa. Entonces al enfriarse, tenemos, por ejemplo, vientos alisios un poco más fuertes en lo que es esta parte de México, Centroamérica y parte de Sudamérica. Al igual que pues características muy conocidas a nivel local en Sudamérica de corrientes frías del Pacífico, ¿no? Mientras tanto, en Asia las corrientes se calientan, como ustedes pueden ver acá. Ellos tienen otro tipo de procesos. Igual, nuestra intención hoy en este video es hablar de este lado, el lado de América, ¿no? Sé que mucha gente nos escucha, que hay gente de Ecuador, Colombia, Venezuela, un poco de Perú, y yo diría que todo lo que es el cono sur, ¿no? Uruguay, Argentina y Chile. Entonces, esas son las condiciones de la niña. Ahora, condiciones del niño sería esta de acá, donde las corrientes calientes se nos vienen a este lado del Pacífico y hay una transposición de patrones climáticos diferentes a la niña, obviamente. Corrientes más calientes y pues hay cambios en lugares específicos. Donde antes llovía, ya ahora hay sequía. Donde hubo sequía por mucho tiempo, de repente caen lluvias inesperadas. Y esto empieza entonces a crear un poco de caos porque los medios informativos o desinformativos te hace sonar esto como que es un evento único y que hay alerta y que hay alarma, pero no te van a decir que, momentito, hace 10 años algo similar pasó, pero probablemente ni nos dimos cuenta. Entonces, corrientes calientes llegan al Pacífico y esto hace que los patrones atmosféricos en esa parte se note bastante. Y por ejemplo, en lo que es Ecuador, hay muchos puntos históricos, como por ejemplo la caída del Imperio Inca, que se ve afectado por una llegada del Niño muy fuerte, porque estas llegadas del Niño pegan fuerte, no siempre, pero cíclicamente y macrocíclicamente, después de unas décadas, pega más fuertes que otros. Entonces, con esto en mente, tenemos esta tabla que la habíamos compartido también hace mucho tiempo, datos matemáticos, desde 1950 hasta 2023. Entonces, ¿qué significan los colores azules? Los colores azules son las oscilaciones en tendencia fría del Pacífico, ¿no? Pónganle atención al 54, 55 y 56. Vean toda la tendencia. Se enfriaba, se enfriaba, se enfriaba, se enfriaba, se enfriaba más todavía, se enfriaba, continúa enfriándose por 2 años, porque aquí tenemos más o menos medio año y acá otro medio año, un poco más de 2 años de tendencia en enfriamiento de las aguas del Pacífico, tendencia de enfriamiento de las aguas del Pacífico, tendencia. De hecho, ha sido la más fuerte continua en los últimos 70 años. ¿Qué pasó después de esta tendencia de enfriamiento continua? Se empezó a balancear un poco y ya por acá, de lo que es febrero del 1957, empezó a calentarse y el Niño llegó. Pero este cambio brusco de una tendencia de enfriamiento muy grande a una nueva tendencia caliente, pegó fuerte y fue uno de los niños más fuertes, valga la redundancia. ¿Y qué pasa en Argentina? Tenemos un video de eso. Una de las olas de calor más fuertes que arrasó Argentina, donde la gente fue afectada, hubo fallecimientos,
de personas por falta del recurso hídrico. Y aquí pues ponemos otro tema, ¿no? El que controla el recurso, que vienen siendo los gobiernos, al no enseñarte a cavar en la tierra y buscar por pozos, ¿no? Un poco de sobrevivencia y una autodependencia, pues el que controla el recurso hídrico va a tener este rol de negligencia porque no le avisó a la gente y después no va a hacerse responsable de que haga falta el recurso hídrico. Por eso la gente que vive en zonas rurales y que depende de pozos y que van a los ríos quizá tenga más ventajas que los que viven en la ciudad. Pero bueno, este cambio de frío o tendencias frías de enfriamiento en el Pacífico, brusco, después de más de 2 años en tendencia fría, llega de golpe el calor y pega fuertísimo en lo que es Argentina, que sabemos que hubo también otro tipo de olas en Norteamérica, pero usamos esta de referencia ya que sabemos que mucha gente de Argentina nos sigue. Después, hay otro momento en la historia, por acá el 73, lo mismo, hay una corriente de enfriamiento, sin embargo, acá hay como una pausa y como que se vuelve a reiniciar el enfriamiento. Entonces esta no pega tan fuerte como la de este año 57, que ustedes pueden ver acá los números 1.1, 1.3, 1.3, 1.3, 1.7, 1.8. Entonces este noviembre, diciembre, enero, bastante fuerte, que viene siendo un verano allá en el sur, ¿no? Con esas oscilaciones a gran escala del calor. Ahora, vean las del 73. No son tan fuertes, entonces ese cambio no fue tan brusco como el del 57. ¿Qué pasa en 2020? No habíamos tenido una tendencia fría tan marcada desde el 55-56. Entonces, cuando estamos hablando de un macro ciclo de aproximadamente 70 años, 60-70 años, hay que prestarle atención. Entonces no nos sorprende que el año pasado y el inicio de este año se han reportado anomalías climáticas en diferentes partes, gente diciendo frases como esto desde que yo nací nunca lo he visto. Pero yo pregunto, ¿consultaste a algún anciano agricultor que ha estado aquí para decir, mira, no, esto ya lo he visto antes? Que esa es la clave. La mediación de información va a hacerte creer que esto es un evento único y que nunca ha pasado. Y se apela a la amnesia colectiva de la gente de la generación como algo nuevo. Pero el 57 creo que es nuestro mejor aliado para comparación de lo que se puede venir en lo que resta del año, porque hicimos una transición de enfriamiento a calentamiento. Ven acá, en 2020 estamos en esta tendencia fría, acá hay como una pausa, pero seguimos con esta. Ven acá, por lo menos 2022, en lo que fue abril, 1.1, 1.0 en frío, bastante marcado. Ahí empezó ya a descender, aquí subió un poco más. Después ya, a partir de enero del 2023, ya terminó la tendencia fría en el Pacífico y se empezó a calentar esto. Y vean los números. Lo que fue noviembre, casi 2, y diciembre. Entonces estos meses marcaron un cambio brusco en esta entrada del Niño. Entonces vamos a leer artículos que se han escrito en años de Niño, hace 6, 7 años, y encontraremos patrones de lo que está pasando. Por eso dijimos en otro video, a manera local sería importantísimo consultar a gente anciana, gente que ha tenido ya mucho tiempo, quizá agricultores, que te digan cómo se ha lidiado con esto en el pasado, para que no te tome por sorpresa. Probablemente veremos lugares donde ha llovido mucho y de repente llega la sequía, pero eso es cíclico. Esto dura hasta que la tendencia del Niño termine y volvamos otra vez a la Niña. Ahora, algo para poner en perspectiva es que 3 años seguidos de Niña de esta magnitud era algo que no se veía desde el 56. Entonces se puede esperar un macrociclo de más o menos 60-70 años que golpee similar a lo que pasó en el 57, ¿no? Y esos son los últimos datos del 23, no hay más del 24, no los han reportado. Pero queremos que quede claro este cambio brusco de una oscilación normal del clima. Y sé que mucha gente va a llegar aquí a decirme de la ingeniería que empieza con la letra G, y hemos dicho en muchos videos de nuestro canal, esto más allá
de que alguien en algún lugar apriete un botón o presione un botón para que haya modificación, hay una tendencia climática de cierta manera, entonces ellos se montan al tren y aplican sus tecnologías acorde de cómo los ciclos están determinando las cosas. Al final de cuentas, todo inicia por la misma naturaleza que lo está empujando, entonces te tenés que montar a ese tren y aplicar tus tecnologías. Entonces, sí, hay mano, digamos, maligna en esto, pero siempre tienen que depender de lo que la madre naturaleza está impulsando primero. Pero bueno, ya con este trasfondo vamos a empezar a leer los artículos y comentaremos. Ok, el primero de los artículos es del país.com. Esto fue en abril 5 del año pasado, o sea, más o menos un año. Ya nos estaban dando quizá vestigios de cosas que pueden pasar ahora, que estamos ya entrando a esta tendencia de oscilación hacia lo caliente, al calentamiento por parte del fenómeno del Niño. Decía que Argentina registraba 14 fallecimientos por dengue. Recordémonos que esta palabra no estaba en nuestro radar colectivo por mucho tiempo hasta ahora. Claro, cuando viene de golpe el fenómeno del Niño, los ecosistemas, esto es cíclico, los mosquitos probablemente tienen que acumularse en áreas porque probablemente el área donde ellos solían estar ya no está disponible por un asunto de cambio brusco, entonces se concentran. Y he visto bastantes publicaciones y bastantes reportes de gente quejándose de la cantidad de mosquitos en Argentina. Pero esta es la explicación que tiene, es que el animal, el insecto, te está diciendo que estamos entrando en una transición o ya pasamos la transición a un cambio. Ahora quizá en los próximos 2 o 3 años vaya cambiando y se retiren. Pero más allá del chiste, hemos visto bastante chiste, todo, son señales. Los mismos animales o insectos en este caso nos están diciendo de un cambio. Mucha gente a la antigua, que fueron agricultores o personas ancianas, tienen muchas historias de quizá de un animal que vieron volando, un pájaro que no se veía volar por cierta área, anunciando que un cambio se venía. Ellos nos están diciendo, los animales, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces queremos leer esos artículos pensando hacia esa dirección. Entonces hace un año esto pasaba en Argentina y te hablaban, obviamente, si esto es cíclico, la gran industria farmacéutica se va a aprovechar para traer su propia narrativa sabiendo que la naturaleza les va a hacer el favorcito. ¿Ok? Las autoridades del país sudamericano evalúan aprobar una de estas, que es japonesa. Claro, lo que estamos diciendo de crear una narrativa de algo que siempre sucede con los mosquitos o los animales. Ahí está una foto de la persona. Entonces dice por acá, el regreso de las lluvias a Argentina, que se han reportado más este año, en este verano, lugares donde no llovía en Argentina, de repente cae una cantidad grande de precipitación y toma por sorpresa a la gente, ¿no? Con vientos fuertes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ha traído la proliferación de mosquitos. Tiene sentido, donde antes era seco y cae humedad, los mosquitos van a buscar estar ahí, ¿no? Y con ellos dos de estas, por el mosquito Aedes aegypti, estas ambas, que no estaban en el radar colectivo hasta ahora, pero porque regresó después de haberse ido. Y acá te hablan de datos, no los voy a leer, pero ahí ustedes pueden leer donde estamos marcando, y que se registraron más o menos 16,000 de estos, ¿no? Ok, entonces más adelante, esos son datos cuando comparamos a años anteriores y nos damos cuenta que esto no es nada nuevo, es un ciclo que regresa, un microciclo, pero podemos ver acá una tendencia de macrociclo de más o menos 70 años, allá por los 50, ¿ok? Dice por acá que las autoridades temen que este año vuelva a convertirse, y seguramente será, porque es la narrativa que ellos crean, gracias a la venida de mosquitos que lo hacen de manera cíclica buscando un hábitat para ellos que no lo tenían, pero tuvieron que huir del que tenían, ¿no? Pero acá dice, el último año con un gran de estos de la B, los previos fueron 2016, que fueron años de fenómeno del Niño, y 2009. Entonces vemos ahí un patrón como de 5 años donde se cambia de niña a niño, lo cual lo hemos también transpuesto con los ciclos solares y nos damos cuenta que cuando hay transición, ya sea un mínimo solar o una transición en máximo solar, hay tendencia de que esos cambios sean más fuertes de otros cambios de fenómeno de niño a fenómeno de niña y de fenómeno de niña a fenómeno de niño. ¿Ok? Luego, el mosquito adquiere, esto es una completa narrativa de los que están en control de, ya ustedes saben,
los medicamentos, porque eso es lo que te crean, te programan a creer, ¿no? Y te hablan pues de todo ese tipo de datos que no los vamos a leer, pero ustedes tienen ahí. Se habla de 13 de las 23 provincias, ¿no? Te hablan de que las soluciones que ellos proponen, esa de la V, tiene una eficacia cercana al 80%. Te tienen que decir que más o menos funciona, pero que no funciona completamente, porque nosotros queremos ser, hablando en términos del gobierno y las agencias de la salud, somos tus ayudadores, te vamos a cuidar, ¿no? Ya ustedes saben por dónde va esa narrativa, ¿no? Y más adelante se habla también de la V por acá. Vamos a dejar el link de este artículo en la descripción para aquellos que lo quieran leer, pero ese es el tipo de narrativa, ¿no? ¿Recomienda ir a dónde? Claro, te tienen que mandar ahí para que el personal que se ha preparado en la programación médica te diga qué está en el manual, ¿no? Y no curarte realmente. Ahí están todos los diferentes síntomas que veremos probablemente por el cambio de niña a niño, ¿ok? Y ahí está gobiernos provinciales, en fin, mosquitos. Ahora, con esto en mente, vean las fotos que se comparten, nos encontramos otro de fecha 2015, que fue el último cambio de niña a niño que como que se estaba hablando y que se vieron pues efectos de eso, ¿no? Ahora, no fue tan fuerte como el del 57, pero vamos a leer y tratar de traernos eso, aplicarlo a lo que estamos viviendo, que es una repetición de cosas que ya se vivieron antes, ¿no? El niño actual es el más fuerte en más de 10 años. Está teniendo un impacto devastador en todo, desde la economía de Indonesia hasta las aves marinas de Galápagos. Claro, los animales nos van a avisar que los cambios están pasando, ¿no? El niño es famoso por causar estragos en los sistemas climáticos, pero esta vez viene con fuerza extra, provocando crisis desde California hasta Perú y dañando ecosistemas en todo el mundo. Cambiando el ecosistema en esta temporada porque luego se vuelve a restablecer donde estaba. Básicamente, con el patrón del niño, cada pocos años, los vientos cambian y el océano Pacífico se calienta, provocando sequías en lugares como Australia e inundaciones en otras partes del mundo. ¿Okay? Los huracanes disminuyen en el Atlántico, pero aparecen con mayor frecuencia en el Pacífico. Tiene sentido porque las aguas se calientan en el Pacífico. En Estados Unidos los inviernos se vuelven más suaves y húmedos y, dice por acá, fallecen más personas por inundaciones que por congelación. El actual periodo del niño comenzó en marzo pasado, del 2015. Es la medida más contundente en más de una década, claro, porque es cíclico, pero no tan fuerte como el del 57 que les estábamos comentando, y cada vez es más fuerte. Si la tendencia continúa, esto se denominará oficialmente el niño fuerte. No sabemos si los reportes calcularon, creo que sí fue fuerte, pero ha habido otros más fuertes. Luego debería alcanzar su punto máximo a finales de año y retroceder en algún momento de la próxima primavera. Entonces es como que tiene una cúspide, el cambio a niño, y después tiene que ir disminuyendo, como lo vimos en estas tablas, ¿no? Hay números más altos y después empieza a bajar, ya sea en tendencia caliente como también en tendencia fría. ¿Okay? Dice por acá, muchos lugares donde llovía mucho ya no llueve, y donde no llovía ahora llueve. Pero el niño no siempre es predecible, ni tampoco sus efectos. Aquí te están hablando como apliquémoslo a todo el mundo por igual, pero no. Cada lugar, si tenemos ancianos ahí que nos puedan hablar, lograremos entender el patrón de nuestro lugar. En algunas partes del mundo las cosechas están fallando, mientras que en otras se están registrando cosechas abundantes. California está esperando que pase una sequía histórica, mientras Perú se prepara para inundaciones devastadoras. Entonces aquí la importancia de conocer el dominio del lugar donde estás y consultar a gente con muchos años para poder entender qué se puede esperar, ¿no? Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela ya han visto puentes, viviendas y hospitales destruidos por las inundaciones. Las cosechas se han arruinado y la industria minera ha recortado las exportaciones. Todo esto está desestabilizando las economías emergentes. La situación no es menos drástica en Indonesia. Las sequías han afectado al país con especial dureza y han afectado industrias como la minería, la energía, el cacao y el café. La biodiversidad paga un precio. El niño también tiene un impacto en el mundo natural. Gran parte de la vida silvestre de Australia está adaptada al clima variable causado por el niño, que parece desencadenar la reproducción de tortugas verdes y cambios en las poblaciones de los patos. Entonces, la gente que tiene mucho tiempo viviendo en un lugar y nota un aumento de animales que no se veía es porque el cambio está sucediendo. Y esto es en oleadas de ciclos, ¿no? Que es lo importante de todo lo que hablamos acá en el canal. No debería sorprendernos, especialmente si consultamos con gente mayor en el área donde estamos y que nos demos cuenta que simplemente es un ciclo que hay que afrontar y ya. Pero toda esta mediación con lenguaje de alerta, de alarma, es parte de lo que siempre hacen en cada ciclo que se aproxima, ¿no? Pero en archipiélagos más pequeños y aislados como las Islas Galápagos de Ecuador, la historia es diferente. El aumento de las precipitaciones ha beneficiado a las especies invasoras como las hormigas bravas y las ranas
arbóreas. Entonces, en algunos lugares donde no llovía y ahora llueve, pues es beneficioso de alguna manera, ¿no? Pero siempre se van a enfocar más en la parte que no es beneficiosa. Las especies nativas no solo tienen que hacer frente a los cambios climáticos, sino que también tienen que competir con los invasores generalistas. Las aves marinas de las islas, como el piquero de patas azules, el pelícano pardo y la fragata, luchan por alimentar a sus crías y están poniendo menos huevos. Los pingüinos de Galápagos y los cormoranes no voladores también se ven muy afectados por la falta de alimento. De ahí que en algunos lugares la gente va a notar, qué raro, ese pájaro está pasando por acá, no lo veíamos desde hace mucho tiempo. Claro, te está avisando que están con falta de alimento porque en el lugar donde están siempre, pues no tienen alimento. Entonces se vienen a lugares y dan señal. Hemos siempre escuchado de gente mayor en algunos lugares ese tipo de recuentos, que un pájaro viene a cada tiempo, ¿no? Pero son las señales que no nos recuerdan que podemos usar para nuestro beneficio propio, ¿no? Siempre tenemos que depender a que la prensa nos diga qué está pasando. Ecosistemas marinos en declive. El Niño está provocando un aumento en la temperatura del mar en el Océano Pacífico, ya hablamos de eso, lo que contribuye al blanqueamiento de los corales, las olas cada vez más fuertes relacionadas con el Niño, junto con la explosión de poblaciones de erizos de mar. Aquí es como que está aumentando las poblaciones de erizos de mar. También están teniendo un impacto devastador en los complejos hábitats del coral que sustentan a una multitud de especies. Mientras tanto, también en relación con el aumento de la temperatura del mar, la producción del fitoplancton está disminuyendo, lo que tiene repercusiones en toda la cadena alimentaria, de modo que incluso los principales depredadores, como los leones marinos, pasan hambre. Acá te narran todo esto, pero no te dicen que esto va a volver a restaurarse y cambia de nuevo cuando pasemos a Niña en unos años. Los lechos de algas también sufren, afectando a los animales que se alimentan de ellos, incluidas iguanas marinas, tortugas y muchas especies de peces. Las especies migratorias como los tiburones se ven obligadas a desplazarse más lejos de la costa y buscar alimento en aguas más profundas. El impacto, y usan ese tipo de vocabulario, el impacto de cambio, básicamente, porque después vamos a ver el cambio al revés en unos años. Del Niño es claro, como siempre lo es repetitivamente y por ciclo. Lo que aún está por confirmar es si los fenómenos intensificados están relacionados con el cambio, y es que aquí nos están revelando al final del artículo que la narrativa de este cambio no está relacionado a esto, pero sí está relacionado a esto. Pero como nos hacen olvidar en el colectivo, con la amnesia colectiva, de que esto ha pasado antes, mucha gente va a llegar y cree como que esto es la primera vez y es un momento clave en la historia de la humanidad, cuando esto ha pasado muchas veces. Y simplemente hay que afrontar el cambio como muchas de nuestras personas mayores lo afrontaron tiempos o décadas atrás, ¿no? Y ya para cerrar, nos encontramos este artículo en el portal de periódicos del Congreso de los Estados Unidos de 1920, aproximadamente 100 años atrás, de lo que es Montana, y te hablan de que en Centroamérica el general Gorgas o William Gorgas de Estados Unidos, que supuestamente es una de las autoridades más grandes de la parte militar de esta palabra y lo que es cirugía, una eminencia en la parte de salud, dice que él peleó y venció al mosquito de la malaria en Panamá, porque supuestamente construyó un gran canal de agua, ¿no? Y que disminuyó las fiebres amarillas en Habana, lo que es Cuba, y con la ayuda de ¿quién? De esta fundación. Aquí dice fundación, voy a señalar el nombre para que ustedes lean, ¿no? Y que también pelearon y lograron vencer ahí en Centroamérica, Perú y Ecuador, claro, porque estaban en época del Niño y los hábitats cambian y probablemente había más mosquitos, como usualmente sucede. Pero bueno, dejaremos el video hasta acá. Esperemos que el algoritmo sea benevolente con esta presentación. Va muy en línea cosas que hemos hablado en el canal, de que las cosas se repiten, pero en este caso cada lugar, cada localidad es diferente. Tal vez en un lugar donde antes llovía ya no llueve, y otro tipo de cambios de climas que la gente dice, pero eso nunca lo he visto. Claro, eso está relacionado probablemente a un macrociclo que no se veía venir desde los 50s, y ahí está la historia, aunque esté modificada, sí nos habla de las repeticiones, como lo que pasó en Argentina con su sequía. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.